también está educando en cada escuela con lucha consciente. Se une y se organiza el pueblo docente. Desde el corazón de cada escuela y liceo, El Primer Recreo, el podcast de Pueblo Docente. Bienvenidos y bienvenidas a nuestra segunda parte del Consejo de Profe. Estamos aquí con el profe Marco, el profe Rodrigo, el profe Claudio y el profe Roberto, que están en los controles. Antes de continuar y proponer la pregunta de esta parte, recuerden, auditores, seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, y mirar nuestra página web www.pueblodocente.cl para que se enteren de todas las noticias de nuestra organización. Bueno, dicho esto, partimos con la pregunta. Estuvimos hablando en síntesis un poquito de la convivencia escolar en la primera parte, de cómo esta se encuentra en crisis y algunos de los puntos que mantienen esta crisis. Hablamos de la burocracia al momento que se tiene que llevar a cabo en los colegios, al momento que ocurre algún episodio de violencia, la falta de redes de apoyo o el colapso de las redes de apoyo, y de cómo hemos ido normalizando los problemas de violencia desde que un niño nos diga un garabato hasta que las peleas son pan de cada día en la escuela. Y por lo mismo quisiera que en esta parte conversáramos un poquito sobre la vocación de los profes y cómo la violencia escolar impacta en esta. Entonces la pregunta guía de esta parte va a ser: ¿cuánto aguanta la vocación frente a esta violencia que hay en la escuela? ¿Hasta dónde llega el profe? Bueno, para responder a tu pregunta, Nico, yo creo que, de una percepción personal y por haber vivido esta experiencia de agresiones, tanto verbales como físicas por parte de diferentes estudiantes, puedo decir claramente que yo siento un grado de impunidad por parte de los departamentos que en el fondo deberían mediar estas acciones por parte de los estudiantes, ¿cierto? Esta violencia. Inspectoría General claramente y convivencia escolar. Creo que eso produce de alguna forma un desgaste en el profesor a largo plazo, ya que sabemos que la violencia no son puntuales hoy en día, los índices de violencia han ido en aumento. Y desde mi percepción y mi experiencia puedo decir que hay un desgaste y ahí empieza esta encrucijada, ¿cierto? Este dilema. ¿Hasta qué punto trabajo mi vocación y también cuido a lo mejor mi salud como profesor? ¿Me entiendes? Ahí yo creo que hay un tema que hay que abordar, hay que ver, y muchas veces estos temas ni siquiera son escuchados, ya que a lo mejor son solamente apreciados desde los directivos, desde los programas de convivencia, y no se le da mucho espacio al profesor para que cuente esto que estamos conversando ahora, ¿cierto? Y que es fundamental, ya que el factor volitivo, la voluntad del profesor, se ve puesta en juego después de haber experimentado, por ejemplo, tantos casos de violencia. Eso puedo decir. Sí, es complicado el tema de la vocación, porque la vocación no se comenta ni se escribe, se vive nomás. Claro. Entonces hoy día el efecto que nosotros vemos, muchos profes, el desgano, la falta de motivación. Exacto. ¿Cierto? Cuando no solamente uno ve que los estudiantes han perdido el sentido por educarse y cada vez estudian menos, ¿cierto? Se motivan menos por ir. En general, cuando uno hace la pregunta, y el otro día me tocó así, vi tanto desgano en varios chiquillos que yo les pregunté, levante la mano, ¿quién se siente obligado aquí? Y realmente varios me levantaron la mano. Entonces, todos esos elementos más sumados hoy día a los problemas de violencia, ya la vocación como que está así colgando de un hilo. Exacto. Y el problema de eso es un problema que después, en conclusión, gatilla en los aprendizajes. Porque un profe con un problema de salud mental ya más agravado, a propósito de harto rato, yo diría que mucho antes de la pandemia, pero ya agudizado mucho más posterior a la pandemia, he visto directamente en colegas la salida del sistema laboral. O sea, muchos colegas que se han ido de ser profe, se han ido a otros ámbitos. Sí, no solamente las salidas que hay, porque eso ya es como el punto culmine donde el profe mira
para todos lados, mira la sala de clases, los niños que no quieren estar ahí, mira el patio que hay pelea, mira afuera que hay los chiquillos del colegio están cometiendo todo tipo de delitos, desde portonazo hasta robos simples, y dice, ya no más, pues hasta aquí nomás llego yo, me voy. Pero entre medio de eso está el que no denuncia y sigue trabajando, pero dentro de su mente, dentro de su corazoncito de profe, ahí ya está trastocada la vocación, porque pucha, ya no puedo decirle nada a estos chiquillos que son disruptivos porque me puede llegar algo, me puedo llevar algún tipo de represalia, y está el que se va con licencia. Entonces, de todas maneras, va a afectar al aprendizaje, porque el que sigue yendo va sin ganas. El que está con licencia porque no puede estar cerca del niño que lo agredió, deja un curso sin profesor, o a varios cursos sin profesor. Y está el que se va y que ya no va a estar frente a ningún curso nunca más. Está en una resistencia, así, esperando que esto ya vaya acabándose para realmente salir y buscar otro rubro. Eso también, Claro. Sí. esperando los años. Sí, colegas, yo creo que igual hay un tema, bueno, que obviamente el profe como que paga el plato roto del asunto, pero también se debe a un problema de gestión, digamos, Claro. desde los equipos de convivencia, la incapacidad, la falta de recursos, ¿no es cierto? La falta de respaldo. La falta de respaldo y de coordinación como para poder enfrentar este tipo de situaciones. Yo, por ejemplo, veo que hay una sensación muy general en los profes de que, chuta, no se sabe cómo actuar en una situación de violencia. ¿Cuál es mi rol en ese caso? ¿Qué es lo que yo debo hacer? ¿Qué es lo que no me corresponde hacer? Y si soy agredido, verbal o físicamente, ¿qué es lo que debo hacer? Esa información que debería ser tan básica para poder trabajar y desempeñarte dentro de un colegio donde hay alta violencia escolar o hay mucha tendencia a ese tipo de conflicto, debería ser básica, pero no está. Y ahí donde está la coordinación entonces entre los departamentos de convivencia, el departamento de los profesores, para que en el fondo la comunicación entre los adultos que estamos a cargo de la formación de los chiquillos tengamos esa claridad, ¿por cierto? Ese es un tema. Pero yo también quisiera quizás ahí solamente tocar unos puntos un poquito más amplios en torno al tema de la convivencia, que le estaba dando una vuelta, porque hoy día que tiene que ver uno con un nivel más político, así pensando en lo que hoy día, ¿qué están diciendo el Mineduc en torno al problema de la convivencia? ¿No se acuerdan que en enero el Mineduc saca un programa de reactivación escolar para este año, que uno de los ejes era la convivencia escolar? Porque ya se reconoce públicamente ante tantos casos que esta cuestión hay que abordarla. ¿Cómo? El punto, lo único que plantea es abordar 2.100 establecimientos, y en Chile hay 11.000. O sea, una minoría. No es ni la mitad. No es ni la mitad. Ahí tenemos un problema ya de capacidad. ¿Y cómo lo van a hacer? Únicamente contratando más profesionales del área psicosocial. Entonces ahí también tenemos un problema que en el fondo no nos está dando respuesta a la hecatombe que hay de convivencia. Y además que hay un segundo punto que quería agregar, que es con el tema más económico. O sea, que hay un mercado, pero así de años en torno a la convivencia escolar. Que los profesores que estamos en aula hemos visto que se han reconfigurado, reestructurado los equipos, que han llegado más profesionales, que han intervenido más programas externos, fundaciones, que han hecho capacitación en algunas ATE, y un montón de lucas en juego, y te diría estamos igual, o peor incluso. Entonces, finalmente, ¿dónde está ahí el resultado de esta inversión que autoridades y los grandes empresarios de la educación le han puesto hace rato al problema de la convivencia? Incluso en las carreras universitarias, en los programas de formación continua para los profes, en las reuniones de los propios colegios. Todo el tema, hay un foco en la convivencia, pero hoy día vemos que la cuestión estamos peor. Pues entonces, finalmente, ¿dónde han quedado toda esa inversión? Yo creo que hay un problema también, pues, o sea que es mucho más de fondo, quizás más estructural, pero que hoy día nos pega claramente en las ganas de seguir trabajando como profe en condiciones que son sumamente adversas. Sí, o sea, y sumado a ese punto, ¿dónde queda la inversión individual de cada profesor que está tomando estos magíster en convivencia escolar, en gestión escolar, con la intención también de salir del aula y meterse en estos carguitos más intermedio, más directivo, esa era la palabra que estaba buscando,
para ya escapar un poco de la selva en que se ha convertido la sala de clase. Y operar desde un computador en una oficina. Claro, y tomar las decisiones ahí, bueno, este sepelio ya suspendido unos días, que al final esas son las determinaciones que se toman. Así que eso tampoco dejarlo de lado. Sí, Nico, y solo un paréntesis, pero yo creo que para el sistema hoy día los cabros más, los chiquillos más conflictivos son sinónimos de grito de plata, pues es negocio, pues, porque justamente los colegios captan recursos por los estudiantes preferentes, los prioritarios, los pro retención, que son los que intocables, pues, son los más porque caros. representan más recursos para que lleguen al colegio, pero uno ve dónde llegan esos recursos para efectivamente abordar a estos chiquillos, poder darle un aporte, un apoyo, ¿no es cierto?, que nos permita formarlos y que se adecúen dentro de la comunidad escolar, pues y ahí es donde uno ve el fracaso de todas estas políticas, estas decisiones que en el fondo quedan cortas. Concuerdo contigo, Rodrigo. Mira, yo creo que ahí se produce un quiebre a lo mejor de visiones o de protocolos que encaran los diferentes departamentos, en este caso, por ejemplo, convivencia escolar, inspectoría general y el cuerpo docente. Sabemos que cada uno a lo mejor dentro de su labor va a tener diferentes visiones respecto a estos índices de violencia, y eso desde mi perspectiva y mi experiencia siento que genera problemáticas internas, ya que al final, como bien dices tú, a lo mejor el inspector general en este caso va a mantener un estudiante lo que más se pueda, debido a que son chicos que generan ingresos al establecimiento, ya que los establecimientos dependen de la matrícula hoy en día, y se vuelve ultramente burocrático a lo mejor sacar a chicos que son extremadamente disruptivos y ultra violentos, ¿ya? Y también está a lo mejor la visión según mi experiencia, de los departamentos de convivencia escolar, en el cual ellos también tienen una visión a lo mejor más en el fondo maternal o paternal, lo podría decir, respecto a las problemáticas que tienen nuestros estudiantes hoy en día y que guardan relación con las problemáticas sociales, ¿cierto? Sabemos que son chicos que vienen en contextos adversos, las cuales tienen muchas necesidades y las cuales las comunidades hoy en día no dan abasto para también atenderlas. Esa es una realidad. Y también está la visión del profe, ¿cierto? La visión del profesor que se siente un poco desválido, ¿cierto? Se siente un poco acogido, y ya que es, en este caso, según mi opinión, la primera línea, el que va con el estudiante y que tiene que confrontarse a estos estudiantes que generalmente son difíciles de tratar, muy difíciles desde mi experiencia. Y tratar de enseñarles. Sí, no, esa idea de la primera línea yo la he escuchado, no como primera línea, pero sí muchos colegas cuando dicen, ya, cuando tocan de repente a la guerra y le toca ir al curso más complicado, dicen, ya, voy a la guerra, voy a las batallas. Claro. Y yo lo he escuchado, pero muchas veces. Exacto. Y eso suena lamentable, pero es la situación que hoy día la realidad. Sí, hablando un poquito de las visiones, porque Claudia planteaba lo de las distintas visiones que tenemos de repente los profesionales que estamos adentro de la escuela, no tan solo de la sala de clases, y ahí podríamos quizás hacer una relación con la formación inicial que tiene cada uno de estos profesionales. O sea, a nosotros como profe, en parte puede ser que nos sentimos tan desvalidos y tan perdidos también en este tema de la violencia, porque en nuestra formación inicial nunca nos contaron que la escuela iba a ser tan complicada. Al final nos enseñaban del constructivismo, de que el niño aprendiera su propio aprendizaje, y es súper complejo hacer eso, primero con el contexto de violencia, y segundo, no sé si va como en un orden o van sobrepuestas también, este desinterés de los chiquillos por la escuela, como que la vida afuera está tan difícil que la escuela es básicamente sacar el cuarto medio y ya, y se acabó. No sé cómo ven ustedes el tema de la formación inicial y cómo no tener herramientas nos afecta también para enfrentar esta situación. Sí, yo lo veo bien marcado, porque yo me acuerdo cuando tenía compañeros en la universidad que abordaban el tema, eran como mal mirados. Por ejemplo, me acuerdo de un compañero que comentaba que en la práctica él había hecho formar a los chicos afuera de la sala para que entraran.
y todos como que lo criticaban porque era como una actitud militarizada o doctrinaria y todo, adoctrinadora. Y al final hoy día es un elemento básico para que los chicos se desconecten entre el caos del patio, el juego, la risa, el tirarse el yogur, etcétera, versus el uso de celulares, por ejemplo, en el patio, versus lo que implica la dinámica de aprendizaje dentro de la sala de clase, que obviamente no es lo mismo. Entonces yo me acuerdo que esas visiones chocaban porque la formación inicial siempre nos habló de un contexto ideal. El chico que quiere aprender, 20 niños por sala, todo pasando, el profe ganando bien, con una evaluación docente que le propicia su desarrollo, etcétera. Y llegamos a la escuela y obviamente todo eso se cae, pero en el primer minuto que entramos, que pisamos la escuela. Entonces las visiones que hoy día yo me acuerdo que tenía en la universidad era mucho biopsicosocial, constructivismo, contención emocional, socioemocional, respirar, para allá, para acá, la yoga. Y hoy día las condiciones en la escuela no me calzan, po. Con los 40 en sala, ¿cierto? Y después tenemos las capacitaciones, cuando ya estamos en el campo laboral, y hablan de lo mismo. De lo mismo. Sí. Y todos los profes mirándose entre ellos, así como el psicólogo que está chamullando allá delante de los profes. Y todos cachamos que esa capacitación no tiene ningún sentido. Entonces choca esa formación. Y la típica pregunta que sale de cualquier profe, y bueno, que vaya él a hacer clases, pues a ver si le resulta. Claro, y todos comentan lo mismo. Sí. Yo creo que hay un choque claramente entre el ideal con que se nos forma en la universidad versus la realidad misma en la que hoy día están los chiquillos educándose, que es la mayoría y de las condiciones en las que el pueblo se educa hoy día. Entonces, ahí para mí como la visión más paternalista del problema, o que justifica esta violencia que hoy día se da, o que tiende a normalizarla finalmente, es lo menos transformador que podemos tener. Porque finalmente estamos avalando o explicando y justificando ciertas actitudes que no pueden ser justificadas en un espacio educativo. Claro. Si justamente lo que queremos promover son otros valores, otros códigos, el respeto, la responsabilidad, el compromiso, ¿no es cierto? Entonces no pisamos la cola cuando no levantamos la voz en las comunidades escolares frente a este tipo de problemas, cuando estamos desplazando, postergando la resolución de los problemas. Y eso claramente el profe que siente lo mismo tiene dos opciones: o se acostumbra y se resigna sin ya desgastarse, sin que en el fondo perdiendo la calidad también en el ejercicio después de enseñanza dentro de la clase, porque ya no se va a calentar la cabeza con los chiquillos que son más disruptivos, con los cursos más complejos. Y por otro lado también tenía al profe que a lo mejor quiera abordar directamente esta situación. Y ahí es donde necesitamos la coordinación, los criterios unificados, el equipo a la par entre convivencia y docentes. Sí, yo creo que esa es una idea a rescatar, tener clarísimo que si no tenemos coordinación entre docentes, entre colegas de la misma escuela, que somos quienes estamos viviendo día a día las diferentes situaciones de violencia que sabemos que se pueden manifestar en distintas acciones, es complicado que lleguen a algún buen puerto. Y aparte que, por ejemplo, los reglamentos muchas veces suenan bien, la aplicación de las sanciones aparentemente existen, pero si los profes no nos hacemos cargo de eso, el reglamento queda escrito nomás con el papel. Claro. O no se ajusta, o no se ajusta a la realidad. Claro. O depende de quién tome el caso, de quién tome la mediación para que haya distintos tipos de sanciones. O enseñanzas, ya que la palabra sanción formativa, también. Sanción. Claro, sí. Sanciones formativas. La palabra formativa es lo de moda y lo punitivo es como el diablo. No, el diablo mismo. Y nosotros obviamente como profes siempre estamos jugando y mezclando esos dos elementos, y obviamente lo punitivo por sí solo nunca va a servir como tal, y el exceso de elementos reflexivos tampoco. O sea, yo me agarré a combo y grabé la pelea y la subí, claro, hay una reflexión, un elemento formativo, pero tengo que tener una sanción, porque si no, tienes chipe libre todo el año. Y a mí me ha pasado, sobre todo los niños de cuarto básico, quinto básico, que si no paramos la cuestión en marzo, en abril, claro, pues después el chico está todo el año con actitudes violentas, disruptivas, porque sabe que las sanciones no existen. Claro. Y bueno, concuerdo contigo, Marco, y bueno, y al final queda una sensación de que al final la y los profesores tenemos que en el fondo solucionar estos problemas con un diálogo directo con él o la estudiante. Y se siente ese vacío o esa falta de apoyo de los departamentos que realmente deberían hacer estas gestiones.
y a largo plazo y sumando más casos de violencia termina de alguna u otra forma colapsando a los colegas, según mi apreciación. Muchas gracias, colegas, por participar de esta reunión de pauta de este Consejo de Profes. Se nos acabó el tiempo, pero le agradezco que hayan venido. Muchas gracias al profe Roberto, que ha estado en los controles. Muchas gracias a ustedes, auditores, auditoras, y los invito a estar atentos a nuestras redes sociales, a nuestra página, a los distintos encuentros que haremos y a las distintas actividades. Recuerden seguirnos en nuestro Instagram, @pueblodocente, en Facebook también nos pueden encontrar como Pueblo Docente, y mirar todas nuestras noticias en nuestra página web www.pueblodocente.cl. Muchas gracias.